Vamos a dar gracias a Dios una vez más por su infinita misericordia. Ponemos en tus manos de nuestro Dios y la presencia del Espíritu Santo que nos dirige, nos guíe y nos direccione. Amén. Primeramente, la obra misionera. ¿Qué es la obra misionera? Es la obra de Dios. La obra misionera se dice en gran manera a la luz de la palabra que es la obra de Dios. Y la obra de Dios es la obra más grande. Y nuestra misión es la gran comisión. La Biblia dice que Él nos mandó a cumplir su gran comisión. Jesús dijo claramente: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. O sea que el mandato de Dios es que nosotros tenemos que cumplir la gran comisión. Una de las cosas es que Él y solo Él es el único que nos puede regalar su gran salvación. Él lo dijo en Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron esta palabra. Entonces, Él a cada uno de nosotros nos ha dado el privilegio de hacer su obra. Primera de Corintios capítulo 3, verso 9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto quiere decir que la obra misionera, que es la obra de Dios, Él nos enseña en su palabra cómo hacer su obra y ser todos enseñados por Dios. Ahora, la obra misionera, la obra de Dios, es el mandato de Dios. Hay un mandato de Dios que dijo: id a todos y haced su gran obra, en la persona y en su poder. Jesús dijo, y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, dando a entender que el omnipotente Dios Hijo dio la obra de Dios y se hace bajo el poder de Dios. Y Él estableció un plan, y el plan es ir a ser discípulos. No solamente a ser discípulos, Él estableció a través de este plan la evangelización, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y también de bautizar, dando testimonio como aquel creyente del Señor Jesús, identificándose como sus discípulos, pues nos envió a bautizar y a predicar el evangelio. A discipular, que es la enseñanza de la obediencia de toda palabra, y su promesa, que es aquí que estaremos, óyase bien, y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, surge una pregunta en esta hermosa noche, y es: pastor, ¿por qué cada creyente debe ser un misionero? Muy buena pregunta. Jesús dijo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, en esta noche, para comenzar, quiero lanzar una pregunta, y es: ¿por qué cada uno de nosotros debemos ser misioneros? ¿Y por qué cada uno de nosotros debe ser parte de las misiones? Por una sencilla razón. Si yo entiendo por qué debo hacer tal o cual cosa, simplemente lo voy a hacer por seguir al resto. Y cuando hago las cosas sin entenderlo, lo hago sin pasión, lo hago sin alegría, lo hago por cumplir y lo hago porque todo el mundo lo hace. Pero cuando yo entiendo, óyase bien, lo que es la obra misionera, y coloco en mi corazón, esto quiere decir que le voy a poner pasión, le voy a poner amor, le voy a poner alegría y le voy a poner entusiasmo, y no importa que el resto piense o cómo actúe, porque en mí hay convicción en mi corazón
de lo que es un misionero, dando a entender que por qué debemos tener un misionero. Nosotros primeramente tenemos que entender que tenemos que tener un corazón misionero. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿por qué la razón en la Biblia nos da las razones por las cuales cada uno de nosotros debemos ser misioneros? Número uno, ¿por qué debemos ser misioneros? Porque nuestro Dios es misionero. El Señor dice su palabra que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Dios es Dios misionero. ¿Por qué tengo que ser yo un misionero? Porque Dios es un Dios misionero. La obra de Dios ha sido así por todas las páginas de la Biblia. Dios siempre buscó al hombre, le proveyó los medios para reconciliarlo con Él, y a consecuencia del pecado fue paciente con Él. ¿Por qué? Porque es que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dándonos a entender en gran manera que cuando el Señor vio que Adán había pecado y se rebeló contra Dios, Adán tomó su propio camino. Entonces toma una iniciativa y Dios busca y llama a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Esto es una obra que muestra su amor. Dios no tenía que buscar a Adán, pero como Dios es amor, Dios cubrió su vergüenza. Oiga bien esto. Y Dios, a través de cubrir su vergüenza, Dios actuó así a través de toda la Biblia. Y siempre Dios está buscando al hombre. Ahora, Dios es un Dios misionero y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahora, ¿por qué tenemos que ser un misionero? Porque nuestro Dios es un Dios misionero. Ahora, ¿por qué tenemos que ser un misionero? Porque Cristo es un misionero. La Biblia dice: en esto se mostró el amor que Dios para con nosotros, que el Dios, dice, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nótese que hay una palabra aquí que dice envió. Viene de la palabra griega apostolé, y la palabra apostolé es donde viene la palabra apóstol. O sea que un apóstol es un misionero porque es enviado. Ahora, alguien ha enviado a Dios con una misión, y donde viene nuestra palabra es ahí, misionero. Cristo es un misionero y fue enviado con una misión, rescatándonos para Dios y dándonos vida y vida en abundancia. Por eso tengo que ser un misionero, porque Cristo es un misionero. Fuimos enviados para cumplir la labor como misioneros en el mundo, y esa labor tiene que ser con excelencia. Alabado sea el Señor. ¿Y por qué tengo que ser un misionero? Además que Dios es un misionero, además que Cristo es un misionero, porque el Espíritu Santo es un misionero. Había entonces en la iglesia, dice la palabra, aquella iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, y hablaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y mire, y Saulo, dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé, apártame a Saulo para la obra que los yo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos, se despidieron y entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿A dónde? A Seleucia, y de ahí ya navegaron hasta Chipre. ¿Qué quiero decir? El Espíritu Santo es quien elige a los misioneros. Si tú tienes un corazón de misiones, has sido preparado
óigase bien, y encargado y elegido por el Espíritu Santo para que puedas hacer la obra de la gran comisión que Él nos ha encomendado. El Espíritu Santo hoy en este tiempo está diciendo al Concilio Soldado de Jesús y a todos los misioneros: vamos a colocarnos en acción y manos a la obra, porque el Espíritu de Dios está involucrándose en la obra misionera de nuestro concilio y de todos aquellos que han sido llamados a ser un misionero. Él es el director por excelencia, el de misiones, nuestro Dios, nuestro Espíritu Santo, y Él es el que dirige, Él es el que nos encomienda, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos ha enviado a través de la obra misionera. Ahora, ¿por qué tengo que ser misionero? Porque la iglesia primitiva fue misionera. Entonces, oiga bien, el mayor ejemplo que podemos nosotros encontrar fue la iglesia de Antioquía, porque ellos dieron sus mejores hombres a las misiones. Una iglesia llena de profetas, maestros, una iglesia bendecida, una iglesia que pudo decir: no los enviemos a otros lugares, nos vamos a quedar sin liderazgo por nosotros, los necesitamos aquí. Pero no fue así, amados hermanos. Si tú lees la escritura, dice que se desprendió de sus mejores líderes la iglesia de Antioquía, y entonces vino Bernabé y Pablo en obediencia por el Espíritu Santo y los envió a predicar a todos los pueblos y a plantar otras iglesias. Qué hermoso es hacer la obra misionera, y por ende nuestra misión, nuestro concilio, pastores, hombres, mujeres de Dios, hemos sido llamados a plantar nuevas obras y a extender la palabra en las misiones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Una de las cosas es, surge una pregunta, y es: ¿por qué se nos ha encomendado a nosotros ser misioneros? Muy buena pregunta. Hay una orden que dijo: por tanto, id a todas las naciones, dijo el Señor, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie puede pasar por alto este gran mandamiento. Ningún hijo de Dios puede pasar por alto la gran comisión. Podemos, como Jonás, irnos a otro lugar y tratar de ignorar, pero el mandamiento está allí. Y Dios dice claramente, alabado el Señor, podemos tirarnos al mar como Jonás y hacer que nos traiga un pez. Al fin o al final tenemos que regresar a este mandamiento. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No hay excusa, pero Dios nos ha llamado a ser un misionero. Te motivo hoy, misionero en acción, manos a la obra, porque necesitamos cumplir la gran comisión. Y más ahora que han pasado 8 meses de cuarentena en medio de una pandemia, y la humanidad hoy, en medio de este mes noveno del año 2020, donde el gobierno ha dado la libertad, entre comillas, para reapertura no solamente de las iglesias, sino del comercio, sino de la economía, etcétera, es ahora donde la iglesia se debe levantar como visión misionera y llevar una palabra, y no solamente una palabra, sino llevar el poder de la gloria de Dios para transformar corazones, fundar y plantar la necesidad en medio de todo y llevar el dulce nombre de nuestro Dios. Así que te animo y te insto, Concilio Soldado de Jesús, misioneros en acción, manos a las obras 2020, porque Dios ha preparado este tiempo para hacer cosas nuevas en medio de las situaciones difíciles de la vida. ¿Y quién como tú, hombre y mujer misionera? Así que es importante entender qué son las misiones. Es la obra de Dios. Y la obra de Dios es que Dios nos mandó a establecer, a cumplir, óigase bien, o el mandato, a cumplir, óigase bien, la gran comisión
a cumplir la evangelización, a cumplir su promesa y a cumplir que hay que entender que nuestro Dios fue un misionero lleno de amor. Hay que tener un corazón misionero. En esta semana se va a hablar del corazón misionero. Hay que tener un llamado. Mañana la hermana Ladis Menco va a hablar de el llamado misionero. Y a través de este llamado, de esta visión, de este renuevo que Dios tiene para nosotros, es hora de accionar. Y manos a la obra, misioneros en acción, Concilio Soldado de Jesús. Entonces, cuando nuestro corazón, oiga bien, se llena de misiones, cuando nuestro corazón obedece al llamado de misiones, hay tres cosas que tenemos que hacer: orando, yendo y dando. Oh, qué lindo sea el Señor. La obra misionera cuesta en que nos llamó Dios, orar, ir y dar. ¿Por qué? Porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio en el cual Dios nos mandó a ir y a dar. Alabado sea el Señor. La obra misionera es la vida que hoy cobra todo sentido en medio de la crisis. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor cobra otro valor. La vida adquiere un nuevo significado. Fuimos hechos. No se te olvide, iglesia. No se te olvide, misionero. No se te olvide, pueblo de Dios, ministro del Señor que me escucha, salmista, evangelista, profeta de Dios, hombre, mujer de Dios, pastor, pastora. ¿Sabe? Nunca se nos olvide que fuimos hechos con una misión, y esa misión nos sostiene aún en los momentos más difíciles, en las noches oscuras y en el día de prueba. Nunca Jesús nos desamparará. Una de las cosas para nosotros poder establecer las misiones, sabemos lo que es la obra misionera. Número 2. Entonces entramos al segundo punto, y es el entrenamiento del misionero en la iglesia. Oído, el entrenamiento del misionero en la iglesia. Uno de los elementos más efectivos que el enemigo ha usado para detener las misiones. Ojo lo que estoy diciendo. Uno de los elementos más efectivos que el enemigo ha usado para detener las misiones es la falta de entrenamiento de los misioneros. Así que me quiero enfocar en esta noche, en este inicio de apertura. Durante toda la semana usted va a ver los diferentes conferencistas misioneros llevándote esta palabra para abrir el corazón, el deseo ferviente a que te levantes y seas parte de la misión Concilio Soldado de Jesús y hagas la obra misionera. Me voy a enfocar en uno de los tres tipos de entrenamiento misionero, y hablamos del entrenamiento, el informal. ¿Cuál es el informal? Recuerde que vivimos una era de la capacitación. ¿Qué ministerio hoy vas a desarrollar en el campo y el ministerio de 1000 usos no es bíblico? ¿Por qué? Podemos dejarle a los institutos de entrenamientos misioneros encargarse de las necesidades y de las áreas como lo que es la antropología, la cultura, la psicología, el aprendizaje, el idioma, pero también podemos darle un entrenamiento informal básico a nuestros misioneros, muchos antes que salgan al campo. Quiere decir que la iglesia ha sido llamada a través de la cabeza del sacerdote, del pastor, de la pastora, a empezar a entrenar al misionero informal en la iglesia. Alabado sea el Señor. No olvidando que antes que vaya a la preparación para que entienda la antropología, la cultura, la psicología, el aprendizaje de los idiomas de los pueblos, y debe tener un entrenamiento informal básico, pero es en la iglesia. Alabado sea el Señor.
Debemos seguir cada paso del Maestro cuando Él nos dijo, óyase bien, y usó un método el Señor Jesucristo para entrenar a sus discípulos. El informal, repito, el informal. Jesús usó el método informal. ¿Cuál es el método informal, pastor? Escucha bien eso. ¿Desaparecieron los roles del maestro? No. Aprendí, pero son bíblicos. Sí, son bíblicos. Es la manera óptima para nosotros enseñarles y para evaluar al misionero en la iglesia, como ministros del Señor y sacerdotes de Dios que somos. ¿Quién es la persona capacitada para el ministerio en la iglesia de misiones? Hablo del método informal básico que se debe tener en la iglesia. ¿Quién debe preparar al misionero antes que salga a las misiones y antes que reciba el acompañamiento de la educación en cuanto a salir la obra misionera? Antes que el misionero salga a la obra y reciba las capacitaciones, nosotros tenemos que entender como hombres de Dios, como iglesia que estamos frente a una obra, enseñarle al misionero local el método informal. ¿Y quién es la persona mejor capacitada para el ministerio en la iglesia? Esa persona debe estar entrenado en los miembros para que desarrollen el ministerio. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dios dijo, multiplícate en cuanto puedas al mismo tiempo, dice 2 de Timoteo 2:2. Entrena quien se quede en tu lugar para cuando Dios te llame a otra parte. Si Dios te llamó a las misiones, recibes el entrenamiento informal en cabeza de tu pastor. Para cuando Dios te llame a hacer las misiones, ya tú puedas entender que recibiste un entrenamiento informal, ahora viene una preparación y una capacitación para que te lances a las misiones. Oh, alabada al Señor. Aquí viene 3. El papel del pastor en las misiones. Repito, el papel del pastor en las misiones. La respuesta de un pastor promedio a un movilizador misionero. Ojo, 3. El papel del pastor en misiones. Esto nos da a entender que un pastor promedio responde a la movilización de misiones de esta manera. ¿Cómo la responderá? ¿Me estás pidiendo que invierta dinero, tiempo y personal que no tengo para evangelizar a etnias que ni sabía que existían, etnias o culturas indígenas, a través de estructuras, a través de estrategias que desconocemos por razones y motivos que ninguno entiende, para salvar almas que nunca vas a asistir a mi iglesia? Por eso es importante que el pastor, en gran manera, a este punto, el pastor misionero, el papel del pastor en las misiones es llevar a la iglesia a una misión o a las misiones. ¿Cómo? Tener el conocimiento, la estructura bíblica sobre lo que es misiones, mantenerse al día de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo, municipio, ciudad, región donde habitamos o donde Dios nos ha colocado. 2. Predicar y enseñar sobre lo que es las misiones. 1 o 3 enseñanzas en el mes. El pastor debe enseñar las misiones en la iglesia. 4. Asegúrate que él mismo tiene el llamado a quedarse a misiones. Alabado sea el Señor. 5.
usar los recursos de Dios para las misiones. ¿Cuáles recursos? En lo personal, en lo económico y en lo moral. 6. Ser ejemplo en todos los proyectos de corto plazo y establecer ofrendas misioneras. Ser instrumento para iniciar el comité de misiones en tu iglesia, pastor. El papel del pastor misionero en la iglesia es guiar a los miembros de su iglesia a llegar al campo misionero. Promover el ministerio misionero como una alternativa de servicio. Esto producirá grandes beneficios de salvación a los perdidos. Fundar iglesias, obras o campos misioneros. Se estará hablando de lo que es un campo misionero en el lugar que Dios te colocó. Los conferencistas en esta semana van a hablar también de lo que es un campo misionero, lo que es tener a fondo un corazón misionero y lo que es el llamado de un misionero. Por eso es importante que el papel del pastor en las misiones en la iglesia es guiar a los miembros de su iglesia a llegar al campo misionero. Promueve tu hombre y mujer de Dios. Debes promover el ministerio misionero como la alternativa de servicio. Reclutar activamente en tu iglesia hombres y mujeres dados al servicio, a lo social, dados a emprender el amor. Porque es que las misiones se basan en llevar la palabra, en fundar obras, pero también de suplir la necesidad. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús, siendo misionero, nos enseñó y nos estableció en su palabra el evangelio integral. Y el evangelio integral es establecer, óigase bien, iglesia, las misiones. Lo espiritual, pero también la ayuda material. No se te olvide eso. Ahora, el papel del pastor misionero es apoyar para identificar el ministerio personal del misionero. Si tú tienes un varón o una mujer en la iglesia que se mueve y se proyecta, ya estás identificando a ese hombre, esa mujer que le gusta moverse en la parte misionera. Estás en la capacidad de guiarlo, de enseñarlo, de establecer el método informal que Jesús enseñó antes que Dios, a través del Espíritu Santo, respalde ese llamado. Alabado sea el Señor. Seleccionar y encomendar el candidato óigase bien, a una dirección misionera. En este caso, Soldado de Jesús Concilio tiene un departamento que se llama Misiones, a cargo del director general de misiones en Colombia, nuestro amado pastor Baltasar Payares. Como pastor identificaste, seleccionaste y encomendaste a este candidato. Lo presento al director nacional para que él respectivamente, a través de las capacitaciones misioneras, sea llevado al campo de la misión. Alabado sea el nombre del Señor. Por último, cuarto, conquistando el mundo. Cuarto punto y último, conquistando el mundo. En la Biblia estableció Dios un mandato y se llama la Gran Comisión. Esto no fue solamente algo mencionado especialmente para los discípulos de Jesús. En Génesis capítulo 1 verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sujuzgarla. Wow. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3: pues aunque andamos en la carne, no militemos según la carne. Somos parte de un ejército poderoso y preparado
y victorioso para llevar a cumplir la gran comisión. En este tiempo me gusta el lema que nuestro pastor Payares Baltasar estableció para este proyecto: misioneros en acción, manos a la obra 2020. Es hora, porque es que Dios en este tiempo, aunque tú no lo creas, iglesia, en este momento de pandemia, de pronto dirá, no hay recursos, que la economía está difícil. No, en este tiempo Dios está llamando, en medio de la crisis y en medio de la adversidad, Dios está buscando conquistadores como Josué, que conquistó una tierra prometida. Para Josué poder conquistar la tierra prometida, no fue fácil para Josué. Hubo adversidad, hubo tropiezo, pero Dios le dio la victoria. Esto nos quiere dar a entender la Escritura, que como misionero es hora que accionemos lo que Dios nos ha dado. Pongamos mano a la obra de lo que Dios nos ha dado, su poder, su espíritu, su dirección, y empecemos a conquistar a aquellos que se encuentran atribulados en medio de adversidad, aquellos que se encuentran afligidos y aquellos que se encuentran en un momento de aflicción. Llega una palabra de un misionero, lleva una palabra que transforma el corazón de esa vida, porque hay un misionero que está lleno de amor de Dios, hay un misionero que está lleno y preparado a cumplir la gran comisión, dar la palabra, dar el alimento espiritual y el alimento físico, porque ese es el evangelio integral. Alabado sea el nombre del Señor. Escúchame esto. Cierro con que se debe cumplir la profecía. Apocalipsis 7 dice, verso 9: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Oído, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano. El 10 decía, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Escucha esto, con esto cierro. Esta profecía se tiene que cumplir. Para eso Dios llamó al misionero a llevar con un corazón misionero, lleno de amor, con un corazón conquistador, a conquistar y a derribar las murallas espirituales de Jericó y a vencer los gigantes espirituales y traer la salvación a un mundo que está triste, temeroso, angustioso, desesperado, afligido. Pero para eso Dios levantó a hombres y mujeres, misioneros y misioneras en acción, manos a la obra 2020. Una de las experiencias lindas que tuve en este campo misionero a cargo del concilio por 8 años, fui misionero. Con los colaboradores que tuvimos, empezamos a trabajar en gran manera y fueron experiencias muy hermosas y lindas. Llegamos a crear los campos de capacitación misionera y nos fuimos a la práctica. Preparamos a nuestros misioneros del concilio a nivel nacional en Colombia. Les enseñamos las culturas étnicas, les enseñamos en gran manera la labor misionera, les enseñamos primeros auxilios, los capacitamos, pero también fuimos a la práctica. Y gloria a Dios que hoy damos gracias a Dios, porque el fruto se ve revelante y se ve claramente que el concilio Soldado de Jesús es un concilio con un corazón grande en misiones. No te pierdas mañana, estará nuestra hermana misionera del Atlántico, Gladys Menco, llevando el tema
el llamado del misionero. Que la bendición de Dios y la grandeza del Espíritu Santo dirija y direccione tu vida en gran manera. Gracias, amados hermanos pastores misioneros de nuestro concilio Soldados de Jesús. Y no te olvides, Misioneros en Acción, Manos a las Obras 2020. Dios te bendiga, en nuestro hermano Baltasar Payares. Bendiciones a todos ustedes y que una feliz noche.